vamos a seguir operando con números complejos. Primero, vamos a ver cómo calcular las potencias de i. Pues primero habría que recordar que i se corresponde con la raíz de menos 1. Y entonces a partir de aquí ya podemos operar. Comenzamos calculando i elevado a 0. Pues como siempre, cuando elevamos un número a 0, pues da 1. Entonces i elevado a 0 es 1. Ahora, i elevado a 1, pues va a ser i. I elevado a 2, lo podemos calcular teniendo en cuenta este dato. Si elevamos la raíz de menos 1 al cuadrado, pues nos va a quedar menos 1, así que i al cuadrado es menos 1. Y ahora, para calcular i al cubo, podemos expresarlo como i al cuadrado por i. I al cuadrado sabemos que era menos 1 e i es i, entonces daría menos i. Ahora, seguimos. I a la cuarta. I a la cuarta se puede expresar como i al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado era menos 1, así que menos 1 por menos 1 más 1. Luego, seguimos calculando. I a la quinta nos daría i. I a la sexta, menos 1. I a la séptima, menos i. Y entonces aquí ya vemos que tenemos un patrón que se repite. Podemos agrupar las potencias de i en grupos de 4. Y el patrón ya vemos que es 1, i, menos 1, menos i. También se cumpliría con este bloque de 4 potencias de i. 1, i, menos 1, menos i. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos calcular rápidamente cualquier valor de potencia de i. Lo que vamos a hacer es dividir el exponente de la potencia de i entre 4. Como se indica aquí. Dividimos ese exponente entre 4 y lo que vamos a hacer es tomar con un nuevo exponente el resto. Entonces así tendremos 4 casos. Que el resto sea 0, 1, 2 o 3. Si el exponente lo podemos expresar, aquí estaría nuestro exponente, pues lo podemos expresar como 4 por k, quiere decir que el exponente es múltiplo de 4, así que si lo dividimos entre 4 el resto va a ser 0. Por ejemplo, si tenemos i a la octava, el 8 es múltiplo de 4, así que al dividir 8 entre 4 nos va a dar de resto 0. Podemos decir, por tanto, que i a la octava es lo mismo, va a dar lo mismo, que i elevado a 0, porque lo que hacíamos era tomar como nuevo exponente el resto de la división. E i elevado a 0 ya sabemos que da 1. Ahora, siguiente caso. Si dividimos el exponente entre 4 y nos queda de resto 1, significa que podemos expresar el exponente de esta manera. Pues, por ejemplo, el i elevado a 13. Si dividimos 13 entre 4 nos quedaría como resto 1, así que podemos igualarlo a i elevado a 1. E i elevado a 1 ya sabemos que da i. Luego, siguiente caso. Podemos expresar el exponente como 4k más 2. Esto quiere decir que al dividir el exponente entre 4, el resto va a ser 2. Por ejemplo, en el i elevado a 10. I elevado a 10 va a ser lo mismo que i elevado a 2, porque este es el resto que hemos obtenido de dividir 10 entre 4. E i elevado a 2 ya sabemos que da menos 1. Por último, vamos a contemplar este caso en el que al dividir el exponente entre 4 obtenemos un resto 3. Es decir, que podemos expresar el exponente como 4k más 3. Por ejemplo, aquí, con i elevado a 15. Como el resto de dividir 15 entre 4 es 3, podemos igualar esta potencia a i al cubo. E i al cubo ya sabemos que es menos i. Aquí tenemos un ejercicio de esto de calcular potencias de i. Pues a ver, tenemos i elevado a 22 y queremos hallar su valor. Para ello vamos a tomar la regla de dividir el exponente entre 4 y fijarnos en el resto que obtenemos. Pues empezamos. 22 entre 4. Sería cociente 5 y de resto 2. Pues nos queremos fijar en el resto, porque el resto va a ser el nuevo exponente de la potencia de i. Podemos decir que i elevado a 22 es igual a i al cuadrado. E i al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Ahora, i elevado a 27. Como siempre vamos a empezar dividiendo el exponente entre 4. 27 entre 4 sería a 6 y de resto 3. Entonces, como el resto es 3, i elevado a 27 es lo mismo que i al cubo. E i al cubo ya sabemos que es menos i. Aquí lo vemos en la solución. Y vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo podemos convertir un número complejo que está expresado en su forma binómica a la forma polar? En primer lugar, tenemos que recordar cuáles son los elementos que incluíamos en cada una de las formas. Si representamos un número complejo en su forma binómica, va a tener esta estructura. Se va a escribir como la suma de la parte real y la parte imaginaria. Esta es la parte real y la parte imaginaria está formada por la unidad imaginaria i y por un coeficiente real que acompaña a la i, que en este caso sería b.
Vale, esta es la forma binómica. Y ahora, en la forma polar, teníamos que expresar dos elementos, el módulo y el argumento. Para ver esto mejor, vamos a ir a la representación gráfica. Entonces, aquí estamos en el plano complejo y tenemos aquí un afijo de un número complejo. Vemos que este punto tiene como coordenadas 3, 2. Eso quiere decir que el número complejo que estamos representando va a ser el 3 más 2i. Vale, entonces ahora, si trazamos un vector que tiene como extremo el afijo de este número complejo y como origen el origen de coordenadas, y hallamos el módulo de este vector, ya tendremos esta r, porque el módulo se refiere precisamente a esta longitud, el módulo de este vector. Pues vale, ¿cómo podemos hallar este módulo? Pues bien, si nos fijamos, aquí tenemos representado un triángulo rectángulo, que está formado por dos catetos, que son A y B, y una hipotenusa que es R. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras y despejamos R, nos quedaría esta expresión, que R es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector, que serían A y B. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el argumento? En primer lugar, el argumento es el ángulo que forma el vector con la parte positiva del eje real. Es decir, en nuestro caso, este sería nuestro alfa, este es el argumento. Y para poder calcularlo vamos a utilizar las razones trigonométricas. Pues a ver, nosotros queremos relacionar este ángulo con los catetos A y B. Para ello vamos a utilizar la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, es decir, B, partido del cateto adyacente, que es A. Y ahora, si queremos despejar alfa, tenemos que dejarlo así, que alfa es igual a la arcotangente de B partido por A. Pues hagamos ahora un ejercicio de esto. Tenemos que expresar en forma polar el número complejo 2 más i, que como vemos está expresado en su forma binómica. Pues vale, en primer lugar lo que vamos a hacer es un esbozo de la representación gráfica. Tenemos nuestros ejes, el real y el imaginario, y entonces esto solo nos interesa para saber en qué cuadrante estamos trabajando. Vale, entonces sería, primero vamos a poner en el eje real, situamos el 2, porque es la parte real, y luego en el eje imaginario tenemos que representar ese coeficiente que acompaña a la i, que en este caso sería 1. Entonces, este sería el afijo del número complejo z, y este es el vector que nos interesa. Pues vale, tenemos que empezar hallando el módulo de este vector, r. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Vale, teníamos que A es igual a 2 y B es 1. Entonces nos queda raíz de 5. Este es el módulo de nuestro vector. Pero ahora nos queda calcular el argumento para poder expresar el número complejo en la forma polar. Primero tenemos que localizar el ángulo que nos interesa. Como estamos trabajando con el primer cuadrante, pues este sería nuestro ángulo. Este es el alfa. Entonces, ya podemos podemos calcular el argumento mediante esta expresión. Arcotangente de B partido por A. Pues lo ponemos. Alfa es igual a la arcotangente de B sería 1 y A sería 2. Calculamos esto y nos da 26,57 grados. Vale, bueno, y ahora solo hay que expresar el número complejo en la forma polar. Pues quedaría que z es igual a, el módulo era raíz de 5, y luego el argumento es 26,57 grados. Lo vemos aquí en la solución y la representación gráfica. Y pasamos al segundo ejercicio. Expresar en la forma polar el número complejo z, que es menos 1 menos raíz de 3i. Vale, pues vamos a empezar haciendo la representación gráfica de esto. Simplemente para saber con qué cuadrante estamos. Pues a ver, tenemos que en el eje real tenemos que representar, el menos 1. Por aquí pongamos. Y luego para el eje imaginario tendríamos que poner menos raíz de 3, pues por aquí. Entonces situamos el afijo de nuestro número complejo, aquí estaría, y ahora trazamos el vector que tiene como extremo ese afijo. Pues bien, entonces con esto ya vemos que estamos trabajando con ángulos del tercer cuadrante. Hay que tener eso en cuenta para cuando calculemos el argumento. Así que este sería nuestro alfa y r es el módulo de este vector. Pues empecemos calculando r.
R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de este vector. Las componentes son a y b. La a es menos 1, así que menos 1 al cuadrado, más la b, que es menos raíz de 3 al cuadrado. Esto quedaría raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, este es el módulo del vector. Ahora, vamos a calcular nuestro alfa. Tomamos esta expresión y sustituimos los datos que tenemos. Alfa sería igual a la arcotangente de la b, que es, la b es menos raíz de 3, partido de la a, que es menos 1. Entonces esto daría 60 grados. Hemos obtenido un alfa de 60 grados, pero al principio habíamos dicho que estábamos trabajando con el tercer cuadrante. 60 grados no es un ángulo del tercer cuadrante, sino que es del primero. En concreto, el ángulo que estamos calculando es este de aquí. Esto mide 60 grados. Pero no queremos solo este ángulo, queremos todo este ángulo, el que forma el vector con la parte positiva del eje real. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle a este ángulo 180 grados. Pues bien, realmente alfa va a ser igual a 60 más 180, es decir, 240 grados. Pues bien, ahora solo hay que expresar el número complejo en la forma polar. Quedaría que z es igual a el módulo 2 y luego el ángulo es 240. Aquí lo vemos. Y ahora vamos a ver cómo se hace el proceso contrario. Pasar un número complejo que está expresado en su forma polar a la forma binómica. Pues sabemos que en la forma polar se nos dan dos datos. El módulo de este vector, de ese vector que tenía como origen el origen de coordenadas y como extremo el afijo del número complejo. Y también nos dan el argumento, este ángulo de aquí. Entonces, queremos calcular a y b. A es este cateto, b es este cateto. Entonces vamos a utilizar trigonometría. Vale, ¿cómo podemos relacionar, mediante este ángulo, claro, el cateto A con la hipotenusa R? Pues para ello vamos a utilizar el coseno. Quedaría coseno de alfa es igual a el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es A, partido de la hipotenusa, que es R. Despejamos A y quedaría módulo del vector, R, por el coseno de alfa. Ahora, ¿cómo podemos calcular B? Pues lo hacemos a partir del seno. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que es B, partido de la hipotenusa, que es R. Despejamos B y quedaría R por seno de alfa. Ahora simplemente tenemos que, ya como hemos calculado A y B, expresar el número en la forma binómica. Pues quedaría simplemente que esto es A y luego más la B por I. No nos podemos olvidar de la unidad imaginaria. Pues bien, así ya nos quedaría el número expresado en la forma binómica. Pero aquí vemos que tenemos una forma intermedia que está entre la binómica y la polar. Que simplemente cuando llegamos a este paso de aquí, lo que tenemos que hacer es sacar factor común a R, es decir, al módulo del vector. Y a esta forma intermedia se la conoce como forma trigonométrica. Pues para acabar vamos a hacer un ejercicio de pasar de forma polar a binómica. Pues bien, tenemos este número complejo, el 460 grados, y tenemos que expresarlo en forma binómica. Pues a ver, primero como siempre vamos a hacer la representación gráfica. Como ya sabemos, 60 grados es un ángulo del primer cuadrante. Así que vamos a ponerlo por aquí. Esto sería 60 grados y el módulo del vector es 4. Entonces ahora, este cateto de aquí se corresponde con la A y este cateto de aquí se corresponde con la B. Pues vamos a calcular A y B. Para calcular A, la razón trigonométrica que utilizábamos era el coseno, porque A es el cateto adyacente. Entonces quedaría coseno de 60 grados por 4. El coseno de 60 es un medio, pues por 4 quedaría 2. Ahora nos queda calcular el otro cateto, que era B. B es igual al seno de 60 por 4. El seno de 60 grados va a ser raíz de 3 partido por 2. Y por 4 quedaría 2 raíz de 3. Pues vale, ahora con estos datos ya podemos expresar el número en forma binómica. Z es igual a la parte real, es decir, A, que es 2, más la parte imaginaria. Esa parte imaginaria estaba formada por el coeficiente real B, que es 2 raíz de 3, y la unidad imaginaria, que es I. Pues ya estaría. Y aquí lo vemos en la solución con la representación gráfica.